Puedes empezar. Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Le damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Bitcoins, Deep Web y Derechos Fundamentales. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Isaac Torres Manrique, quien es consultor jurídico y abogado por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Tiene doctorados en Derecho de Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales para Centemia y Justicia, Perú. Asimismo, es investigador internacional del Grupo de Responsabilidad Civil y Proceso Ambiental de la Escuela Superior Dom Helder Câmara de Brasil y es miembro de la International Association of Constitutional Law, IAL, en Serbia. Es par académico y evaluador de las firmas editoras Corporación de Estudios y Publicaciones de Ecuador, Ediciones Jurídicas de Santiago de Chile. Asimismo, es autor de diversos libros y tratados en Derecho Constitucional, Penal y Administrativo. Le damos una cordial bienvenida, doctor, a esta conferencia. Su tiempo, por favor. Muchísimas gracias, apreciada doctora Nuxia Seminario. Muy honrado, muy agradecido de poder tener la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista en el presente evento, y así también agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica, este prestigioso centro, digamos, de investigación que tiene pues a su bien difundir en este caso lo correspondiente a los conocimientos o los puntos de vista de los diferentes profesionales destacados a nivel nacional e internacional con la academia. En la presente oportunidad tenemos a bien desarrollar, como bien se ha hecho referencia, a los bitcoins, la deep web y la influencia que tienen en los mismos respecto de lo que es los derechos fundamentales. Ante todo tenemos que, digamos, hacer mención a un punto importante que se basa en lo relacionado al escenario donde se llevan a cabo estas figuras, ¿no?, del Bit Web y el Bitcoins. Estamos hablando del ciberespacio, ¿no? Y este ciberespacio es producto, o en todo caso es propiciado, o es creado por las nuevas tecnologías, ¿no? Son las mismas las que le dan vida, las que, digamos, generan su existencia abstracta. Este ciberespacio tiene, pues, digamos, pro y contras, ¿no? Uno puede tener muchas facilidades, es más, dependemos del mismo de manera continua, de manera diaria y permanente. Nadie puede ser extranjero o puede prescindir, es muy difícil que lo puedan hacer. Pueden haber excepciones, pero digamos, la casi totalidad de personas a nivel del orbe utilizan el ciberespacio. Y a propósito, tenemos que señalar que así como que digamos, dan muchas facilidades o beneficios en la existencia y la utilización del ciberespacio, también se presta, digamos, para ser materia de riesgos o de amenazas por parte de los cibernautas, ¿no? Aquellos amantes del Internet, o en este caso de la virtualidad, que pueden ser materia de estafas, materia de extorsiones, de sustracción de dinero, por decirlo menos, ¿no? Pero dentro de lo que corresponde al uso mayoritario, digamos general, ¿no?, respecto de la población, lo que corresponde al ciberespacio, estamos hablando a lo relacionado a las infraestructuras críticas, y las mismas se encuentran relacionadas al, digamos, a la utilización o al pago de los servicios básicos. Estamos hablando de la luz, el teléfono, el internet, ¿no?, el agua, y que se realizan a través del ciberespacio, básicamente, ¿no? Y que obviamente también podemos hacer referencia, dicho sea de paso, que como bien hemos indicado, la mayoría de acciones o, digamos, interacciones que tenemos con el ciberespacio se llevan a cabo de manera casi rutinaria. Estamos hablando de separación, por ejemplo, de unos pasajes aéreos, estamos hablando de la adquisición de digamos, de un alimento, de una comida, y así. Entonces, como habíamos indicado, ello en primer lugar, ¿no?, que este tipo de figuras como el Bitcoins y la Deep Web se llevan a cabo o se manifiestan o pueden existir en el ciberespacio. En segundo lugar, vamos a hacer mención de algunos puntos de vista o alcances relacionados a la Deep Web.
Y tenemos que, así como existen buscadores convencionales, por ejemplo, a nivel de la red, por ejemplo, estamos hablando de Google, estamos hablando de Naver, estamos hablando de diferentes buscadores que incluyen o abarcan las diversas, de repente, latitudes o continentes del orbe. Existen también otro tipo de situación o escenario que genera o que en todo caso existe en la red. Ahora, que sea diferente o distinto a lo que corresponde a la Internet superficial, por supuesto que sí. Y que dicho sea de paso, la Internet superficial, la que utilizamos todos los días, donde utilizamos, por ejemplo, mayormente Google, corresponde a la Internet superficial y que contiene únicamente el 4% de la información contenida en la red. Y el otro 96% es que se encuentra dentro de la Internet oscura, de la Internet profunda, ¿no? Y le denominaban también Internet, Deep Web, ¿no? Y que a su vez la misma, digamos, que se constituye en un escenario muy peligroso, muy amplio, que también ofrece, digamos, posibilidades muy riesgosas y peligrosas fuera de la ley. Estamos hablando básicamente de situaciones relacionadas al mercado ilegal de armas, estamos hablando de servicios de hacking, piratería, extorsión, sicarios, estamos hablando de tráfico de personas, de animales, de órganos, pornografía también ilegal, principalmente, ¿no? Entonces estamos en claro que la Deep Web es digamos, un escenario, un predio muy, muy amplio, como muy peligroso. Y que ello da pie también a que hayan situaciones que se generen como consecuencia del mismo. No solamente contiene ello, vamos a decir que también contiene, digamos, el poder acceder a libros, ¿no? No siempre no estamos hablando de los libros convencionales, no estamos hablando de libros que tienen que seguir esa línea de los de diferentes posibilidades que habíamos estado señalando. En ese sentido, tenemos que es, digamos, también de resaltar que el tema de la Deep Web requiere ingresar a través de, digamos, buscadores específicos, por ejemplo, el buscador Tor, y que a su vez esta información contenida en la Deep Web no es indexable, no es indexada, no se puede encontrar a través de la Internet superficial. Entonces tenemos que esta Deep Web se constituye en una seria amenaza donde tiene como base de utilización y maniobrabilidad precisamente las nuevas tecnologías, como estamos hablando principalmente, la Internet. Pero ello a nivel introductorio, a efectos de dar, digamos, la conexión que requerimos para poder abarcar el tema de los bitcoins. Y tenemos que dentro de los valores, digamos, tradicionales, ¿no? Que se manejan en la sociedad, estamos hablando el intercambio directo, las monedas de oro, metales preciosos, estamos hablando del papel moneda, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. También tenemos presencia, o en todo caso, en vigencia, el tema de las criptodivisas, y dentro de ellas el bitcoins. Nosotros tenemos que señalar también que las mismas son monedas virtuales que fueron creadas por Satoshi Yamamoto en el 2009 para dar solución en este caso, a los pagos electrónicos y que en su momento fueron denominados B-Money. El tema de los bitcoins es, digamos, algo muy, digamos, de polémica, digamos, de situación que ha generado mucho interés, ¿no? Está digamos, en el pico de la ola, hay situaciones que
que hacen que sea imposible dejar de hablar de los mismos por la influencia, por el desarrollo, por la situación, digamos, muy prominente que viene generando. No necesariamente significa que la misma implique algo muy positivo, ¿no?, en beneficio en este caso, de los internautas o de la población. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos, digamos, considerar los elementos que contienen, o en este caso, eh, revisten los bitcoins? Estamos hablando en principio que tienen como presupuesto las claves privadas y públicas. Estamos hablando que son claves de ayuda, las cuales mantienen o aseguran el anonimato. No olvidemos que una de las características de los bitcoins es el anonimato, que, digamos, facilita o asegura a quienes hacen uso de los mismos de permanecer digamos, en la clandestinidad de su identificación, ¿no?, y también de su ubicación. En segundo lugar, estamos hablando de las billeteras virtuales, las mismas que equivalen a las cuentas bancarias, ¿no? Son una especie de paralelo, ¿no? Y que, digamos, para poder contar con las mismas, esto es a su vez, ¿no?, que para poder hacer uso de los bitcoins necesitan tener una billetera virtual. Estamos hablando de una cuenta virtual Bitcoin. Y que para poder acceder a la misma hay dos posibilidades. Una es bajar un programa específico, y la segunda es crear uno que está, digamos, dentro de un portal de la red. En tercer lugar, estamos hablando de la cadena de bloques, donde se registra de manera, vamos a decir, reservada, privada, la relación de acciones o intercambios u operaciones llevadas a cabo en dicha sede. Estamos hablando una suerte de registro contable que podrían tener, o de hecho tienen los bancos, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que hay un cierto, digamos, hay una situación específica que los define, hay una situación paralela al sistema bancario, y que tiene su propia estructura, ¿no?, para poder operar, ¿no? Y que además también tenemos que considerar que el Bitcoin o los Bitcoins tiene una forma, digamos, específica, ¿no? No es tan abstracto como parece, o en todo caso, es dentro del desarrollo que manifiestan, se puede también apreciar de una manera concreta, ¿no?, de manera objetiva, su existencia, ¿no? En el sentido de que en principio, como forma de los bitcoins tenemos la moneda. Estamos hablando que existen monedas físicas del bitcoin, y que un claro ejemplo es la Cassius, que puede ser de bronce, de plata u oro, y que contiene pues un par de claves. Como habíamos indicado, como característica de las mismas es que en principio tiene doble clave, una pública y otra privada, ¿no?, y que la clave pública es visible, ¿no?, en el exterior de la moneda. Y en este caso, la clave privada es incluida dentro de un holograma que figura dentro de la misma. En el caso de los billetes, como segunda forma de los bitcoins, tenemos los bitbills. Estos, digamos, que se presentan a través de una tarjeta de plástico, ¿no?, que también tienen, en este caso, las claves privada y pública, y que le dan, digamos, que esta funcionalidad, si se quiere, ¿no? Y también son conocidos como bitcoins. Ahora, también tenemos como tercera modalidad, como forma de los bitcoins, el smart card. Estamos hablando de la tarjeta de débito, que contiene las claves también que habíamos indicado, pública y privada, pero también adicionalmente un chip, ¿no? Y que ello, digamos, que se puede utilizar en, digamos, las terminales que el comercio utiliza de manera, digamos, para poder utilizar operaciones del sistema bancario tradicional, ¿no?, o abierto, ¿no? Entonces tenemos que hay situaciones que este tipo de monedas, si se quiere, bitcoins, puede utilizarse abiertamente para hacer pagos diversos, pero con la particularidad que
lo que se está o lo que se quiere salvaguardar siempre es la identidad de quien realiza la operación. Y ello se salvaguarda o digamos, se procura o se pone a buen recaudo con la utilización de la doble clave. Ahora, nosotros tenemos que también hacer referencia acerca de la otra modalidad que es el Bryant Wallet. Se refiere esta modalidad acerca de cómo es que digamos, el usuario prescinde ya de las nuevas tecnologías en absoluto para poner en salvaguarda y en estricto secreto, y en este caso de ser inaccesible, las claves, tanto la pública como la privada. Y es que recurre a su propia memoria, si se quiere, a su propio cerebro, para poder, digamos, mantener o conservar. Y obviamente poder asegurarse que nadie pueda intervenir, que no pueda, digamos, su cuenta, y de repente pueda ser materia de algún hurto de su dinero, de sus bitcoins. Obviamente también esto que tenemos que referir, que se supone que se maneja esta modalidad o se aconseja manejar con claves bastante fáciles de recordar y que a su vez se requiere ser utilizadas de manera, digamos que extraordinaria. No estamos hablando de repente de situaciones de secuestro, de tener que cambiar de país, de tener que emigrar de manera urgente, cuestiones muy extremas donde tenga que ser incluso materia de una revisión de todas sus pertenencias, incluido el propio cuerpo, y que no le puedan encontrar, pueda poner, digamos, a salvaguarda su dinero, sus bitcoins. Y por otro lado también estamos hablando de lo relacionado a las transferencias electrónicas, ¿no? Estamos hablando que este tipo de moneda tiene, digamos, una modalidad de hacer que pueda eh, ser utilizada como una especie digamos, de situación semejante a, por ejemplo, a una letra bancaria y así, ¿no? Obviamente que para ello tienen que operar desde de una cuenta exclusiva donde, digamos, puedan derivar, en este caso, el valor y el intercambio, ¿no? Por otro lado, tenemos que también señalar si es que, a propósito del Bitcoin, si es que es dinero o no. Y en ese sentido tenemos que indicar en principio que aparentemente reúne todas las características de ser un dinero, pero sin embargo, o en todo caso el dinero del futuro, pero sin embargo tenemos que indicar también a la vez que no tiene el respaldo general de las personas o de los usuarios o del público en general, ¿no? Digamos que cuenta con dificultades porque, digamos que tiene o se maneja desde un escenario distinto, independiente, lejano, extranjero, totalmente separado respecto a lo que es el sistema bancario. Estamos hablando también de la volatilidad de su valor y también de esas acentuadas fluctuaciones, ¿no?, que tiene y que son distintas a las experimentadas en el mercado legal. No estamos hablando, por ejemplo, eh, del precio de la moneda, del dólar, de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, ello, digamos, que genera o da una visión, digamos, hasta cierto punto predecible, ¿no?, que da cierta seguridad respecto de lo que es el aseguramiento del valor del dinero que uno dispone, a diferencia de los bitcoins. Y también en este caso que no cuenta pues con una estructura funcional para los comercios. Pero sin embargo, también es de señalar que el uso de los bitcoins que aparecieron, como dijimos, en 2009, tienen, digamos, grandes posibilidades, ¿no?, de querer, de poder multiplicar su valor, ¿no? Pero hay ese riesgo, ¿no? Es innegable, ¿no?, que el valor digamos, que puede llegar a alcanzar, ¿no? Pero, como dijimos, hay un riesgo latente que, digamos, hace las veces no sé si de catalizador o, digamos, de impedimento que pueda tener, digamos, toda la capacidad que supuestamente tiene o podría tener. Ahora, este tipo de moneda, supuestamente, como habíamos indicado, ha sido definida ya por la Autoridad Bancaria Europea. Dice que es una moneda, es una situación, es digamos, una manera, un digital, un valor digital que, digamos, es utilizado de manera paralela al sistema bancario
y que tiene por otro lado también mucha aceptación, pero por otro lado, además, no tiene, digamos, esa aceptación dentro de del sistema tradicional u oficial o legal, ¿no? El hecho de que haya o que cuente con una aceptación, con una utilización, con una inversión, por otro lado, no quiere decir que necesariamente tenga que ser o que tenga concordancia o que tenga en este caso también el respaldo de la regularidad, ¿no? O la oficialidad que puede tener o que tiene en este caso el dinero legal, ¿no? En ese sentido también tenemos que señalar que ya en su momento también el Tribunal Supremo de España, estamos hablando de la Sala Penal Sección 1A, número 326-2019, del junio del año pasado, del 2019 digo, había indicado que estas criptodivisas no contenían una naturaleza de dinero legal. Pero, sin embargo, también la misma sirvió para dar algunos lineamientos o guías respecto de lo que es el tema de los fraudes, cómo es que tiene o se puede reaccionar respecto de las estafas digamos, a utilizar este tipo de, digamos, de moneda virtual. Y que además es importante también señalar que así como el ciberespacio ofrece ventajas y desventajas, la utilización de los bitcoins también tiene esa naturaleza, ¿no? Hay, digamos, cuestiones positivas como cuestiones negativas y que estos riesgos reales o aparentes son innegables, ¿no? Que se presentan y que obviamente generan un reto y una amenaza, ¿no? Un reto, en este caso, a los estados, a los codificadores, a efectos de poder canalizar y evaluar los alcances y la necesidad de legislar. Y también una amenaza en el sentido de que este tipo digamos, de moneda no solamente se constituye en una amenaza porque se conserva o se mantiene el anonimato de sus usuarios, sino que más bien es porque lo que la gran presencia o el gran porcentaje de terroristas, de ciberterroristas, en este caso, que hacen uso de los bitcoins, el lavado de dinero y todas esas operaciones ilícitas. Por ello es que, como habíamos indicado, generan ese tipo de preocupación. El accionar o la presencia de bitcoins tiene que ser analizado de una manera, vamos a decir, integral, ¿no? No puede ser solamente desde el punto de vista de los usuarios ¿no? que tienen pues a bien utilizarlo, porque les da pues una ventaja en el sentido de que es mínimo el costo de la transacción, ¿no? Estamos hablando que no hay intereses, no hay IGB, no hay absolutamente nada que pagar. Simplemente, en líneas generales, lo que corresponde al uso de la red, ¿no? Pero estamos hablando que este tipo de situación necesita pues una mesura, necesita una preocupación y también una urgencia, ¿no? En su ocupación por parte del derecho. Pero también es importante indicar que ya, digamos, en España, el FBI había cerrado ya uno de esos sitios ubicados en la Deep Web. Estamos hablando de situaciones donde al margen de que sea difícil la obtención o la ubicación, también en este caso las fuerzas de seguridad, como las fuerzas del FBI, tienen sus espacios o sus áreas especializadas que les permiten también hasta cierto punto tener una forma de rastrear y también intervenir, ¿no? Entonces tenemos que la Deep Web y los Bitcoins presentan situaciones nuevas, presentan situaciones expectantes, pero también preocupantes, ¿no?
no solamente es cuestión de señalar que tiene una aceptación digamos, cada vez creciente, que tiene una situación de dinero que puede ser multiplicado de una manera mucho más rápida, más fácil, y que si es que de repente se convierte en una forma de inversión mucho más atrayente, ¿no? Sino que también estamos hablando de situaciones negativas, situaciones que ponen en riesgo su utilización. Pero también, por otro lado, no debemos olvidar que se presenta una situación muy paradójica, ¿no? Porque quienes lo usan se amparan en el anonimato, se amparan en la ilegalidad, se amparan en lo que no, digamos, atañe a que la ley les fiscalice o que los intervenga, o el derecho, ¿no? Pero sin embargo, cuando son materia de abuso, digo, de estafa, ¿no? En este caso de engaños y incluso de hurto de su dinero, es que recurren a la legalidad y el derecho para poder buscar una ayuda o solución a su problema. Entonces, es como que una especie de contrasentido, ¿no? No quieren estar en la legalidad, no quieren estar en el derecho, están felices operando dentro de supuestamente un espacio muy positivo, eh, pero sin embargo, luego que se presenten esas dificultades, se dan cuenta o reparan que tienen, digamos, a su vez o a bien la necesidad de buscar en el derecho, en los tribunales, la manera de lograr una protección. Ahora, por otro lado, también estamos hablando que esto ha generado, como habíamos indicado, una preocupación, ¿no? A nivel de los estados, y por ello tenemos que diversos países han creado, ¿no? Sus observatorios, sus planes de ciberseguridad, ¿no? Donde, digamos, se ocupan de salvaguardar el ciberespacio como un derecho fundamental, ¿no? Como una obligación que tienen los estados, ¿no? De ofrecer un ciberespacio seguro. Y también, hasta cierto punto, por otro lado, de garantizar un sistema o en todo caso una forma de intercambio económico de manera también segura, ¿no? Y por otro lado, no podemos dejar de lado lo relacionado a que el Reino Unido se constituye el país que más ha desarrollado el tema de la ciberseguridad, ¿no? Tiene un sistema muy, digamos, de primer nivel que eh, protagoniza, o en este caso, se encuentra pues a la cabeza del desarrollo de los países del mundo. Por otro lado, al margen de todo lo indicado, tenemos que señalar que hay situaciones nuevas que se han generado. De todo lo que hemos conversado, hay situaciones nuevas, situaciones muy, digamos, sorprendentes, porque lo que se pensaba más bien es que el Bitcoin estaba condenado a actuar, como quien dice, siempre por debajo de la mesa, de manera subrepticia, clandestina, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que recientemente, en 2017, el gobierno de Japón aprobó una ley para aceptar el Bitcoin como un método de pago legal. Rusia también anunció la legalización y aceptación de las criptomonedas como medio de pago y de inversión. Noruega también ha señalado que hay un banco que integra, en este caso, las cuentas de Bitcoin y que permite una mayor fluidez en este caso, monetaria, ¿no? Sin embargo, es de señalar que el hecho de que se haya legalizado, si bien es cierto, es una situación positiva, es un paso adelante en aras de conservar, como habíamos indicado, los intereses de los usuarios, también, en este caso, digamos, propios, individuales, ¿no? Porque son su dinero, también, en este caso, propiciar un ciberespacio seguro y confiable. Y así tenemos que incluso ya en el 2018 es que se han creado, digamos, situaciones mucho más diversificadas del Bitcoin, ¿no? Tenemos el Bitcoin Cash, el Bitcoin Core, el Bitcoin Classic y el Bitcoin Unlimited. Pero por otro lado, por si ello no bastase, estamos hablando que el gobierno de China
luego de sus estudios y especulaciones correspondientes, ha señalado la creación de una eventual propia moneda de ellos, así como también lo propio en el caso de India y Australia. Obviamente están estudiando estos últimos la posibilidad también de incluir dentro de sus infraestructuras, digamos, económicas, ¿no? Ahora, lo que podemos señalar hasta este punto es cómo es que de manera genérica se viene y amplia, se viene, digamos, manifestando la Deep Web y los Bitcoins. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuáles son los avances, digamos, en cuanto a los logros, en cuanto a los beneficios, en cuanto a los perjuicios, en cuanto a los riesgos y también en cuanto a los adelantos, en lo que corresponde a la legalización o regulación legal de, en este caso, del Bitcoin, ¿no? Porque el Deep Web de ninguna manera, ¿no? Por ello, lo que corresponde es más bien ahora hacer una evaluación respecto de cuál es el porcentaje, como habíamos indicado, de influencia respecto de estas figuras Deep Web y Bitcoins en la realización de los derechos fundamentales. Para ello, en principio, en lo que corresponde a los Bitcoins, necesitamos tomar como catalizador los beneficios y principios beneficios y perjuicios que el Bitcoin ofrece. Y si hablamos de beneficios, estamos hablando, por ejemplo, del acceso universal a los servicios financieros. Y si estamos hablando que el Bitcoin propicia el acceso universal a los servicios financieros, lo que no ofrece digamos, el sistema bancario tradicional o legal, al propiciar este uso universal o acceso universal a los servicios financieros, estamos hablando que propicia o garantiza el ejercicio del derecho fundamental al acceso de un sistema de servicio financiero, ¿no? En segundo lugar, dentro de los beneficios potenciales que ofrece el Bitcoin, estamos hablando del menor costo de las transacciones, tenemos que ello, digamos, propicia o genera, a su vez, el ejercicio del derecho fundamental al acceso a las transacciones monetarias virtuales. Ahora, otro beneficio que ofrece o que presenta el Bitcoin, estamos hablando de la protección de los usuarios contra la inflación, porque su situación, digamos, es, como dijimos, privada, es secreta, entonces no puede ser materia de, en este caso, de las fluctuaciones que pueda presentar el sistema económico de un país. Ello es favorable o propicia en lo que respecta al derecho fundamental a la estabilidad del valor monetario virtual que les asiste a los usuarios del Bitcoin. Como un siguiente beneficio que ofrece el Bitcoin es la protección del dinero de la población por la confiscación eventual gubernamental. En ese sentido, al asegurar ese tipo de figura, es que, digamos, también garantiza la realización del derecho fundamental a la seguridad monetaria y a la propiedad. Como habíamos indicado, no es suficiente analizar el impacto de los derechos fundamentales del Bitcoin desde sus beneficios, sino también desde sus perjuicios. Y desde sus perjuicios tenemos que señalar que, por ejemplo, como habíamos indicado, existe la volatilidad, la inestabilidad de su valor. Estamos hablando de que no tiene una infraestructura desarrollada, que además es materia o que no tiene la salvaguarda ante eventuales estafas, ¿no? Y sustracciones de dicha moneda. Entonces, en este escenario de los Bitcoins, tenemos que decir que la evaluación respecto de lo que constituye a la influencia en la realización de los derechos fundamentales es un sí y un no a la vez. Mayoritariamente sí, por supuesto. Pero ello no quiere decir que tengamos que dejar de lado o inobservar el tema del aspecto negativo, ¿no? Y que puede pesar mucho más incluso, ¿no? ¿De qué nos sirve tener de repente un acceso libre o digamos prácticamente casi sin costo alguno a un sistema, digamos, que tenga que ver con el servicio financiero, que no sea legal, pero si el mismo no va a ofrecer las garantías requeridas, ¿no? Entonces eso tiene que hacer un
un análisis, ¿no? Que no es tan positivo como parece. Por ello, este tipo digamos, de análisis que pueda, digamos, ponemos a su consideración. En lo correspondiente a lo relacionado a la Deep Web, de ninguna manera, porque como habíamos indicado, este tipo de información se las arregla para no estar indexada, para no poder ser materia de un rastreamiento. Es utilizado básicamente, exclusivamente para cuestiones alejadas de la legalidad. Estamos hablando de delitos, inclusive los más graves, los más peligrosos. Hay una ilicitud manifiesta, permanente e increyendo. Al margen que en ambos casos de la Deep Web y el Bitcoin se maneje grandes cantidades de dinero, que podría parecer supuestamente que es algo muy positivo, que es algo que es el dinero del futuro, y que a su vez, digamos que compete o amerita tener un tratamiento o, digamos, una necesidad de poder ingresar a ese escenario, ¿no? Se habla mucho de esa curiosidad, ¿no? De esa necesidad de querer saber, de querer ingresar, de querer tener, ¿no? Su propia empresa o su propio negocio de bitcoins, ¿no? Porque supuestamente es algo muy positivo, ¿no? Es algo muy, digamos, que ofrece unas grandes ventajas, pero es bueno tomar en cuenta hasta qué punto es positivo y no, y hasta qué punto es recomendable, así como a su vez, como habíamos indicado, respecto a lo que corresponde a la influencia que tienen conjuntamente con la Deep Web en los derechos fundamentales. En lo que corresponde a la Deep Web, vale decir que la influencia en los derechos fundamentales es clarísima, en su perjuicio, por ejemplo, en la inobservancia o, en este caso, en que el Estado no favorece o no asegura los derechos fundamentales, por ejemplo, a la vida, a la paz, a la seguridad, a la inviolabilidad de la información, a la intimidad, a la propiedad, a la salud, entre otros, ¿no? Por otro lado, también es importante darle el enfoque que habíamos indicado, es un enfoque interdisciplinar, y en el sentido de que desde un punto de vista de la filosofía, a nosotros nos compete hacer un análisis desde nuestro ADN, por decirlo así. Y al respecto tenemos que señalar que nosotros como latinos tenemos una concepción muy férrea desde el punto de vista religioso, ¿no? Hay una concepción religiosa, pero también tenemos estructuras mentales o de poder romanas y estructuras mentales griegas, ¿no? Y griego viene de Platón, y Platón viene de platónico, y platónico viene de algo que se idealiza, ¿no? Algo que supuestamente es, pero en realidad no lo es así. Estamos hablando del amor platónico, de una manera mucho más específica. Y ello hace que nos equivoquemos cuando, por ejemplo, tengamos a bien llevar a cabo cualquier actividad o cualquier decisión de la vida diaria, en el sentido de, digamos, dar una norma legal, aprobarla, modificarla, en el entendido que es una muy buena decisión, que es una norma, digamos, futurista, así como que también en este caso que es el uso de Bitcoin es una mejor opción, que siempre en este caso los estados han estado equivocados supuestamente en ofrecer un sistema bancario, digamos, limitativo, equivocado, y que ellos pues son los descubridores en este caso, de la pólvora y que tienen pues a su vez generar un espacio mucho mejor. Pero vemos que no necesariamente es así. A ello le tenemos que agregar, desde el punto de vista de la filosofía, que nuestra condición de latinos es limitada respecto de lo que corresponde a los europeos, en el sentido de que nosotros no hemos tenido dos etapas de la evolución. No tenemos específicamente el renacimiento y la ilustración. Nos hemos pasado de la edad antigua a la moderna y a la actual, que es la contemporánea. Entonces, si no hemos tenido la etapa relacionada al renacimiento, que significa
flexionar 2 veces, pensar 2 veces, entender de los errores, aprender de los errores, y que a los europeos les dio la capacidad o la posibilidad que a través de la siguiente etapa, que es la ilustración, llegar al máximo de su desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Esas 2 etapas no las hemos tenido, ¿no? Entonces nos da ciertas limitaciones para poder, digamos, entender equivocadamente o limitadamente absolutamente todos los aspectos que nos rodean. Y que además, como ya también se ha dicho, que uno es uno en sus circunstancias. No se puede manifestarse o actuar de una manera distinta, ¿no? Si alguien puede tomar un simple ejemplo, puede considerar, por ejemplo, de alguien que tuvo algunas carencias económicas, tuvo unos amores contrariados en la adolescencia, colegio nacional, y esas cosas no se pueden cambiar así nomás, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la administración, también, porque el tema en este caso, de lo que ocurre con el Bitcoin y la Deep Web no está relacionado únicamente al tema del mundo del derecho, si se quiere, sino más bien también desde el punto de vista de la administración, distinta, una situación de la ciencia o la disciplina de la administración que es distinta o alejada, digo, al mundo del derecho. Estamos hablando de los principios de buena administración, estamos hablando de los principios del valor público, estamos hablando de situaciones que convergen en favor de salvaguardar las decisiones de los funcionarios públicos. Y dentro de ello está, pues, en este caso, la administración de justicia, ¿no? Por decirlo menos, donde se considera acertadamente que las decisiones tienen que ser en beneficio directo y nunca en perjuicio de la población y sobre todo de los que menos tienen, porque la población es la que crea el Estado. Y el Estado incluso no solamente es creado por la población, sino sufragado por el mismo. Es quien lo mantiene. Entonces, tenemos a bien tomar en cuenta cómo es que el tema del Bitcoins, de la Deep Web, tiene una relación con los derechos fundamentales, pero también puede ser analizado respecto de lo que corresponde a una situación interdisciplinar que puede ser, en este caso, aterrizado desde lo relacionado a, por ejemplo, a la filosofía como a la administración, como una ciencia o disciplina diferente al derecho. Agradecemos su atención y quedamos a consideración de los comentarios o preguntas que consideren. Gracias. Bien, doctor, tenemos una consulta de Facebook, la cual nos dice, doctor, buenas noches. Y hablando de la Deep Web, ¿es posible que haya robo de identidad? ¿Qué derechos? Disculpe, se cortó por un momento. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro que sí, doctor. Le repito la pregunta. Sí. Doctor, buenas noches. Y hablando de la Deep Web, ¿es posible que haya robo de identidad? ¿Qué derechos se vulneran? Eh, por supuesto que sí. Estamos hablando de lo peligroso que puede generar o definitivamente es, ¿no?, ingreso a la Deep Web, y por eso es que nadie tiene pues esa curiosidad, se queda ahí, ¿no? Y muy pocos incursionan, ¿no? Porque se habla mucho que si es que alguien lo hace, tendría que hacer desde un gadget o desde una PC que no sea la propia, que sea de un lugar alejado y cuestiones así. Porque lo primero que van a hacer los hackers, por decirlo menos, es tomar por asalto la misma, el aparato, y hacer uso, en este caso, de toda la información que tengan, digamos, el dinero que puedan tener, las claves, y en su caso, como se plantea en el comentario, una pregunta respecto a lo que es el tema de la identidad, ¿no?, del robo de la identidad. En ese sentido, es perfectamente posible y se vulnera precisamente el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, digamos, exclusivo, que no sea, pues, digamos, materia de utilización diversa o distinta, o además, o plural, y que obviamente esta configuración no solamente eh, tiene digamos, a su paso vulnerar ese derecho, sino a la vez abraza digamos, un abanico de derechos fundamentales que pueden ser vulnerados a través de la misma. Estamos hablando de situaciones económicas, situaciones laborales, situaciones, digamos, que pueden generar el accionar en dichos escenarios utilizando, digamos, una identidad que no les corresponde. Gracias.
Bien, doctor, tenemos una última pregunta, en la cual nos dice, doctor, buenas noches. ¿Los Bitcoin también se hacen una declaración a la renta? Mm, Como habíamos indicado, los bitcoins están absolutamente alejados de lo que es el control y la supervisión de la legalidad. El único costo, por decirlo menos, como ellos hablan de la universalización, ¿no?, de un sistema eh, de intercambio monetario, no tienen ningún costo que asumir. Pero, digamos que ello les genera, como habíamos indicado, unos riesgos. Tanto es así que ellos defienden su anonimato, digamos, es que en Argentina hace unos días los representantes del Bitcoin, una ONG, ha presentado una acción de habeas data en contra de los bancos, del Banco Central de Reserva, que ha, en este caso, solicitado la relación de los usuarios del Bitcoin. Entonces ellos han dicho que esa información, ¿no?, es privada, ¿no?, y que en este caso el gobierno o la oficialidad ha señalado que simplemente ellos estaban solicitándola para poder analizar la posibilidad de poder regular, ¿no?, la misma legalmente, ¿no?, al Bitcoins. Y que dicho sea de paso, los mismos han señalado que no es la vía, digamos, requerida, ¿no? Porque para ello, digamos, no necesitan con esa información, no necesitan contar con esa información específica, y más bien guiarse de lo que son las estadísticas, ¿no?, de lo que es el desempeño, ¿no?, y de la información que se pueda tener acceso, ¿no? En ese sentido, respecto de lo que se ha preguntado. Gracias. Perfecto, doctor. Ya no contaríamos con más consultas. Muy agradecido, agradezco de sobremanera nuevamente al prestigioso Instituto de Capacitación Jurídica, que ha tenido pues a bien invitarme para presentarme en esta oportunidad y conversar acerca de estos temas importantes de actualidad, y así también a la directora académica, la doctora Nuxia Seminario, a quien le quedo también muy agradecido, y así y por otro lado a los amigos que han tenido pues a bien acompañarme en la presente fecha. Gracias.